Muy buenas compañeros, bueno, espero que el vídeo de ayer os gustara, ¿vale? Y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es un poco continuar con lo que iba haciendo en el vídeo pasado, con lo que acabamos, que fue enseñando los diferentes tipos de pienso. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es enseñaros más detenidamente el pienso de muda, el pienso precría, ¿vale? Para que veáis un poquito la diferencia y sobre todo para que os vayáis familiarizando con el pienso, ¿vale? Que al final es algo que está a la orden del día y que tampoco hay que tenerle miedo y ser reacio a utilizarlo. Voy a lo que iba, ¿vale? Que es a enseñaros la diferencia de textura de un pienso a otro, que vamos, prácticamente es inapreciable, pero para que lo veáis, ¿vale? Como digo siempre, estas son cositas que están más a la orden del día, pero que mucha gente, pues todavía, vamos, hay gente, y sobre todo en otros países, que me preguntan a diario qué es el pienso para los canarios y demás, porque aunque para nosotros, para la mayoría de gente que ve mi canal aquí en España, es algo normal y que el pienso, como digo, está a la orden del día, pero hay otros países que el pienso es desconocido, ¿vale? Y mucha gente que me ve también, países árabes, Marruecos, en esos sitios, que de aquí les mando un saludo, ¿vale? Y ya os digo que un montón de gente de otras zonas que me ven, que quiero que vean lo que es el pienso y qué textura tiene y la calidad, ¿vale? También que eso, no vais a ver la calidad de un pienso viendo el pienso en sí, pero también podéis ver la calidad del pienso viendo la barriga de los pájaros, viendo cómo están mis pájaros aquí. Y yo que tengo un aviario pequeño, más o menos podéis controlar los pájaros que yo tengo y veis que no ha caído ningún pájaro. O sea, yo he sacado este año 75 pichones, ¿vale? Y de los 75 pichones murió uno porque se le quedó la pata cogida, o sea, la anilla se le quedó cogida en la rejilla, ¿vale? Es el único pinchón que a mí se me ha muerto este año después de estar destetado. Sí, es verdad que antes del destete los nidos pues siempre se mueren pichones, pero eso es normal, eso pasa hasta en las mejores familias, ¿vale? Pero a mí no se me ha muerto un pichón durante la muda, que eso es muy importante, ¿vale? No me entregues más y me enseño. Voy a abrir el pienso, ¿vale? Tiene un olor muy similar al de muda. Lo voy a poner aquí con otro casillerito. Y le voy a coger un casillerito, ¿vale? Pienso precría, ¿vale? Ahí lo tenéis. Lo voy a echar aquí para que veáis la diferencia de uno al otro. Es complicado. Está grabando uno solo, controlando el trípode, controlando lo que sale y lo que no, pero bueno, creo que lo vais a poder ver más o menos, ¿vale? Pienso de muda, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Pienso de muda. Que este pienso, al contrario de lo que piensa mucha gente, que cuando acaba la muda hay que dejar de darlo, no pensa eso, ¿vale? No pensa que, uy, ahora voy a tener que comprar un saco para 2 meses de muda que me queda y no lo voy a gastar. Tened en cuenta que desde el principio de que empecemos a criar, a los pocos días de tener los pichones destetados, a los pichones destetados ya se les mete el pienso de muda, ¿vale? Entonces, si hay gente que empieza a criar en febrero y se le acaba el pienso de muda en diciembre y a lo mejor no lo quiere comprar, no hay problema por comprarlo, porque yo también pensaba eso, pero después me he recapacitado y me he dado cuenta de que no, que el pienso de muda prácticamente se utiliza todo el año, porque en cuanto sacamos los primeros pichones, metemos pienso de muda a esos pichones, ¿vale? Entonces no hay problema. Yo creo que es el pienso en realidad que más se gasta, porque desde el primer pichón destetado hasta finalizar la muda, estamos dando pienso de muda prácticamente. Mira, lo he hecho aquí, ¿vale? Para que veáis. Ahí veis las dos texturas, la textura de uno y la textura del otro. Vamos a ver la morbidez de uno. Ya a simple vista se nota que es un pienso un poquito más seco, se le ve más claro. Y la morbidez de otro, ¿vale? Este pienso es mucho más mórbido. No mucho más, pero sí es más mórbido. ¿Veis?
un poquito más aceitoso. Si es verdad que en la muda, como he dicho, ahí en el ladito, antes os he puesto las cantidades de proteína y de grasa de cada uno. El pienso de muda siempre interesa que sea un poquito más aceitoso, ¿vale? Sobre todo para el tema del aceite en pluma, el brillo en pluma y todo, pues eso es muy bueno. Y bueno, la diferencia también con el de amarillo, pienso de muda amarillo, ahí lo veis, ¿vale? El pienso de muda amarillo es igual de mórbido que el pienso de muda normal, la única diferencia es que lleva luteína, ¿vale? Lleva, en principio, todo exactamente igual, lo que lleva el añadido de luteína. Yo tengo ahí un poquito que se lo sigo echando a los pájaros amarillos y a los pájaros que tengo ahí, a los machos, pájaros de sobreaño. No hay problema por echárselo porque ya tengo los pájaros con la muda acabada y ya no hay problema del tema del doré ni nada, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es ya darle el pienso a todo, se lo voy a poner, voy a retirar un poquito la cámara. Bueno, antes que nada voy a terminar de vaciar porque yo utilizo esos cubos, ¿vale? Estos cubitos, estos cacharros. Este pienso a mí, la verdad que no se me ha puesto malo en cubo. Hay fabricantes que recomiendan mantener el pienso en el formato, o sea, en el envase original. Pero a mí este pienso no se me ha puesto en el cubo malo. Yo el Fan Multipower y el pienso lo guardo en estos cubos, ¿vale? No me ha cogido humedad, no me ha cogido burgarao, huele como el primer día. O sea que sin problema, ¿vale? Al contrario que otros piensos, que no voy a decir marca, pero que sí lo he usado, lo usé al principio. Estando el pienso a los pocos días de estar fuera de esos envases, ya perdía el olor. Y ya te digo que este pienso no ha perdido nada. O sea, yo llevo usándolo bastante, estoy comprobando su calidad y me estoy dando cuenta que es muy buena, ¿vale? Así que nada, y lo que quería decir es otra cosita, que yo hago estos vídeos en respuesta a muchos de vosotros, ¿vale? En respuesta a la cantidad de preguntas que me hacéis en este tema por privado y todo, ¿vale? Y también, porque hay un dicho que a mí me gusta mucho decirlo, si algo te gusta, dilo, ¿vale? Y si no te gusta, dilo también, pues lo mismo, ¿vale? No que cuando no nos gusta algo siempre vamos a criticarlo, y cuando nos gusta, nos callamos, nos quedamos con nuestra opinión, nos gusta mucho, lo utilizamos y no lo compartimos con los demás, ¿vale? Si algo os gusta, dilo. Y si no os gusta, decirlo también, sobre todo a los fabricantes, ¿vale? Si a mí no me gustara este pienso, yo sería el primero que hablaría con quien me lo ha vendido, con quien me lo ha mandado, incluso me pondría en contacto con la gente de Pineta si hiciera falta, de los fabricantes, porque yo os digo, que si algo nos gusta, lo ideal es que el fabricante sobre todo lo sepa. Había muchas críticas con los piensos, los primeros que salieron, y bueno, día a día las cosas se mejoran y se perfeccionan, y yo os digo. Tener este tipo de pienso hoy en día, como esta marca y como muchas, es un lujazo, ¿vale? Pero sobre todo decirlo, si os gusta bien, y si no os gusta, decirlo también, porque eso es muy importante, sobre todo, igual que con los canales de YouTube y con los vídeos. Si os gusta, decirlo, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario, pero si no os gusta, siempre desde el respeto, decirlo. Pues mira, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Ya el que crea el vídeo, o igual el que crea el pienso, o cualquier producto, decidirá si le da importancia a la opinión o no, ¿vale? Pero para mí también es importante escuchar vuestras opiniones sobre todo, ¿vale? Y compartir, saber quién quería con este pienso, qué otros piensos usáis. Me gustaría saber, que me pusierais en los comentarios, cada uno que me comente el pienso que usa, o si cría con semillas y la marca de semilla que usa, o la mezcla de semilla que utiliza. Eso también me importa, ¿vale? Porque hoy crío con pienso y nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Pero ya os digo que como está de cara a las semillas últimamente, las semillas que a mí me gusta utilizar, me pasa a mí que yo voy a seguir con el pienso bastante tiempo. Le voy a poner el pienso a todo.
Lo voy a quitar por aquí, lo voy a poner más abajito. Quitamos nuestra cajita de aquí. Y ponemos este, ¿vale? Yo, como he dicho, le he puesto a los machos de sobreaño. Voy a poner un poquito aquí, ¿vale? Para que me veáis. Yo, como os he dicho, le he puesto a los machos de sobreaño un casillero, ¿vale? Un casillerito para que ellos, aunque yo digo que si se lo ponemos, le hacemos el cambio del tirón no pasaría nada, pero bueno, no es necesario, tenemos mucho tiempo por delante. Un casillerito de pienso de cría para que ellos vayan acostumbrándose a él, y a los machos que tenemos ya apartados, que los vemos ya que están a mi gusto, con el tono perfecto, pues con esos machos lo que hacemos es ya igual, ¿vale? Ya he rellenado la tabla de pienso de cría. Ahora le voy a rellenar este casillerito y estaría listo para ir poquito a poco adaptando. Conforme vayamos viendo más machos que nos van gustando cómo están, el tono que tienen, la cantidad de reservas de grasa que tienen, todo eso, ¿vale? Con los machos tenemos más libertad, más juego. Con las hembras no sería lo ideal que nos pasáramos el precría ahora, en esta fecha, que todavía es pronto, a mediados de octubre, porque, bueno, y la gente que vaya a criar a partir de febrero, marzo, pues adaptaros a 2 o 3 meses antes de vuestra época de cría, ¿vale? Como yo digo, aquí yo estoy al sur, aquí hace muy buena temperatura. Bueno, yo tengo aquí el termómetro ahora y para que veáis, ¿vale? 26,4 grados hasta aquí. Es que aquí es un lujo. Aquí en invierno, en los días más fríos, la temperatura no baja de 10 grados. O sea, aquí se podría criar en diciembre y a 1 de diciembre. Si yo pongo los pájaros solos, podría criar a 1 de diciembre. Pero tampoco quiero adelantar tanto la cría. Yo con 3, 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, a mí me sobra de cría. Para en junio y julio empezar ya a separar después parejas. Y yo os digo, voy ya a poner ya el comedorito este. Huele un poquito diferente, me habéis visto que lo estaba viendo. Huele un poquito diferente al de muda, que es verdad. Yo que tiene un poco diferente, pero también, hombre, entiendo que la formulación y todos los compuestos que llevan no serán 100% los mismos, porque si no sería un pienso precría. Aparte llevar sus vitaminas y demás, que ya os digo, ya os pondré más detalles en la descripción del vídeo de estos piensos, ¿vale? También donde podéis comprarlo, lo que vale. Todo esto lo podéis ver en la descripción, os vais abajo en la descripción y sin problema, ¿vale? Ahí dejaré el enlace y dejaré todo. Así que nada, compañeros, le pongo el casillerito por aquí. Y esto es todo, ya veis, ¿vale? Me voy a ir despidiendo. Ahí están comiendo la pastita que yo les hago, que se la beben. Tengo muchas ganas de ya saber cuáles son machos, cuáles son hembras de los que tengo aquí, de los opales. Porque este año me ha ido muy mal. Hay un compañero, bueno, hay más gente, pero en principio hay un compañero de Sevilla que quiere una parejita. Voy a intentar ver si le puedo ceder una parejita. Pero ya os digo, que en principio los opales estos, pues mi idea era quedármelos todos, porque el año pasado me quedé con poquito y al final he sacado poquitos este año, os digo, 6, ¿vale? Y nada, le voy a pegar un repasito ahora a los papeles, que esta es la ventaja que tiene el sistema rollo. Tiramos y ponemos
y no nos complicamos. Y con la bandejita igual. Ahora tengo que cambiar esta también, que al final me ha dado tiempo de hacerlo todo. Y como veis, llegamos, pum, quitamos una bandeja, ponemos otra y esa es la ventaja que tiene, ¿vale? Y nada, compañeros, esto es todo. Repasito día a día, cómo voy avanzando. Ya os contaré porque tengo también una idea bastante interesante de cómo colocar el aviario. No lo voy a colocar así con las arcallatas estas como está, ¿vale? No me gusta que quede tan pegado a la pared, entonces ya veréis lo bien que va a quedar, ¿vale? En principio esto va a cambiar completamente y os lo voy a enseñar pasito a paso para que cada uno lo haga, ¿vale? Nada, compañeros, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.